haciendo el análisis de la varianza ANOVA. Ya, primero se aplica la distribución F, recuerden F de Fisher, para probar una hipótesis de igualdad entre las varianzas de dos poblaciones. Pero eso les digo, pueden ser dos o más poblaciones. Para el primer caso eran dos, pero para ya el ejemplo que se va a tratar en esta clase van a ser más de dos. Ya, recuerden que se pone a prueba si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales, o en este caso se pone a prueba si dos o más muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales. También se aplica cuando se desea comparar varias medias poblacionales de manera simultánea. Entonces, esto es lo que nos contempla en esta clase. También se aplica esto, justo. También se aplica cuando se desea comparar varias medias poblacionales de manera simultánea. ¿Ven? Aquí no está especificando simplemente dos, sino varias. ¿Ya? Asimismo, recuerden que el análisis de la varianza ANOVA tiene estas características. Primero, que existe una familia de distribución F. ¿A qué se refería esto de la familia de distribución F? Justo a estos parámetros de aquí, que corresponden a los grados de libertad del numerador y del denominador. O sea que cada curva de estos va a tener dos parámetros de grados de libertad. Incluso en el ejemplo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Ya? Entonces quiere decir, por ejemplo, en 29-28 yo voy a tener este tipo de curva. Cuando yo tenga los 19-16 voy a tener este tipo de curva. Cuando tenga 6-6 voy a tener este tipo de curva. Digamos que tengo 1-28 voy a tener este tipo de curva. Y así, etcétera, etcétera. A eso se refiere que existe una familia de distribución F. Cada par ordenado va a desenvolver en un tipo de curva distinta. ¿Ya? La distribución F es continua. Como se les explicaba en la clase anterior, aquí esto en continua pueden interpretarlo de la siguiente manera, que yo necesito una sola línea para trazar este gráfico. Como les explicaba en la clase anterior, una función que no es continua, entonces puedo yo trazarle aquí, después alzar y acá seguirle completando la línea. Entonces ahí ya van a ver que hay un corte. Estas son continuas porque no tienen ningún corte en su gráfico. En cambio, es más, déjenme abrir Paintnet para poderles explicar esto. Ya. Con una recta se les va a poder explicar mucho mejor a esto de que es una distribución continua. Y eso, ya, a ver. Mientras se abre el programa, entonces también decía que otra de las características es que el estadístico F no puede ser negativo, ya. Y eso también se les había tratado en la clase anterior. Miren, aquí los valores que puede tomar van desde 0 hasta 5, pero este 5 no es el límite, sino iría desde 0 hasta más infinito. Por eso, por ende, no vamos a tener aquí un -1, -2. Aquí el inicial es el 0. ¿Ya? Y puede ir hasta más infinito. Eso es que no puede, por eso dice que no puede ser negativa. ¿Ya? Otra de las características es que la distribución F tiene sesgo positivo. Es decir, su inclinatura está al lado izquierdo, como se les había mostrado en la clase anterior. ¿Ya? Y la distribución F es asintótica. ¿A qué se refiere de esto asintótico? Aquí aparentemente está tocando el eje de las abscisas o el eje de las X, pero a eso se refiere que la distribución F es asintótica, que nunca va a tocar este eje de las X. Se va a acercar bastante, pero nunca lo va a tocar. ¿Ya? Y bueno, aprovechando que ya se abrió el programa, entonces aquí, ya. Esto es una función continua. A ver, déjenme trazar el gráfico. Ya. Con una recta. Lo mismo se puede aplicar a las curvas, ya. Esto es una función continua. Mire, que yo con un solo trazo puedo dibujar la función. En este caso, mi función es una recta. Pero una que no es continua sería de la siguiente manera. Ya, mire. Asimismo, yo quiero trazar una recta. Ya, ya. ¿Vieron? Aquí ya es una sola función, pero aquí ya tengo un corte. No es una línea, ya no la puedo hacer de un solo
con una sola línea. Sino aquí estoy cortando. Es la misma función, pero aquí tiene un pequeño corte. Esto no es una continua. ¿Ya? Ya. A eso se refiere justo esto de acá. ¿Ya? Y listo. Bueno, ahora sí. La anterior clase se vio de cómo se debe proceder cuando tenemos varianzas poblacionales iguales, pero prácticamente cuando estamos hablando de dos poblaciones. Pero en este caso vamos a hablar de un ejercicio donde se ocupen más de dos poblaciones, ¿ya? Y para ello les tengo preparado justo este ejercicio de aquí. ¿Ya? ¿Qué dice? La producción de 4 máquinas empacadoras de enlatados en la semana viene dada en la siguiente tabla. Días, lunes, martes, hasta el domingo. La máquina 1 produce estas cantidades de latas, de enlatados, como dice. La máquina 2 produce estas cantidades. La máquina 3, estas cantidades. Y la máquina 4, estas otras cantidades. Ya. Entonces, ¿qué dice? Con la información proporcionada, se puede concluir que la producción de las 4 máquinas en la semana es similar. Utilice un margen de error de un 5%. Aquí tenemos ya el alfa. Ya. Entonces, aquí tenemos ya nuestro enunciado. ¿Vieron? Aquí tenemos población 1, población 2, población 3, población 4. ¿Ya? Entonces, ya vieron, ya es primero en eso se va a diferenciar. Ya. ¿Cómo tienen que ustedes desarrollar este tipo de ejercicios? Ya, perdón. Ya. Primero, como se ha venido tratando en las anteriores clases. Prueba de hipótesis de 5 pasos. Eso siempre va a ser así. Primero, ¿qué dice? Definir la hipótesis nula y alternativa, tanto en fórmulas como en letras. Recuerden, porque dependiendo de esto, del gráfico, yo voy a o bien tachar y quedarme con la hipótesis alternativa, o bien tachar la hipótesis alternativa y quedarme con la hipótesis nula como resultado, como conclusión, ¿ya? Entonces, eso primero, siempre. ¿Ven? Se aplica exactamente uno, pero aquí tengo new 1, new 2, new sub 1, new sub 2, new sub 3, new sub 4, que representa la población 1, población 2, población 3 y población 4. Es más, vamos a hacerle un poquito más grande para que se vea, ¿ya? Listo. Ya. Entonces aquí como tengo 4 poblaciones, por eso tengo aquí new 1, new 2, new 3, new 4. ¿Por qué pongo iguales? Porque eso se debe a la pregunta que me están haciendo. ¿Se puede concluir que la producción de las 4 máquinas en la semana es similar? ¿Ya? Entonces por eso está diciendo que entonces que las 4 máquinas van a producir lo mismo. A eso se refiere. Entonces vamos a ver si es que producen lo mismo o si producen de forma diferente. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. La hipótesis nula dice que la producción por semanas de las máquinas es similar. ¿Ya? Y la hipótesis alternativa, la producción por semana de las máquinas es diferente. Sí, ¿qué pasó, estimado? Doctor, una consulta. Yo estaba viendo en uno de los videos que usted estaba proporcionó, de que Sí. mencionaba que en esta nova Ujú. siempre va a haber una igualdad en la hipótesis nula. ¿Eso va a suceder siempre o va a haber No, casos donde no va a haber una igualdad? no. O sea, bueno, en este tipo de ejercicios sí, pero en los que solo son de dos, como les mencionaba en el ejercicio anterior, decía, eso depende de lo que me estén preguntando aquí. En el anterior el ejemplo me acuerdo que era de unas carreteras, decía que se demora lo mismo por esas carreteras que por las otras. Entonces, como decía, si se demora lo mismo, claro que va a ser una igualdad, pero la pregunta pudo haber variado, decir que por la carretera 1 me demoro más que por la carretera 2. Ya, entonces ahí ya debería ponerle la carretera 1 mayor a la carretera 2. Ya, y entonces allá no tengo una igualdad, sino tengo un mayor menor. Ya, y entonces ahí sí, ya debería ya aplicar lo que se ha visto cuando tenemos una prueba de hipótesis de dos colas, una prueba de hipótesis de una cola, etcétera, etcétera. Gracias, Pero doctor. todos estos ejercicios se van a resolver de esta forma. Estos sí se van a resolver de esta forma. Eh, ya, Muchas gracias, doctor. ya, listo. Ya, entonces, como se había mencionado, se define la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya?
Después se determina el nivel de significancia, que es el alfa. Aquí ya nos está dando que es el que dice que es 0.5%, es decir, poner 0,05. Ya, este es el nivel de significancia, el alfa. Ya. Y como paso 3, teníamos que se debe definir el estadístico de prueba a utilizar. Ya, para este tipo de ejercicios, siempre se va a utilizar el análisis de la varianza ANOVA. ¿Ya? Entonces aquí les he puesto un pequeño texto. Dado que se trata de un caso donde se debe comparar de forma simultánea varias medias poblacionales, tal y como dice el concepto, se debe utilizar el análisis de la varianza ANOVA. Por lo tanto, se debe utilizar la distribución F como estadístico de prueba, F de Fisher, recuerden. Ya, a esto, si ya utilizan el F de Fisher, ya tienen que utilizar con sus respectivas tablas. ¿Ya? El siguiente, determinar el valor crítico. Ya, ¿cuál era el valor crítico y cuál era el valor calculado? Recuerden que el valor crítico me viene dado por las fórmulas. El valor calculado me viene dado el valor crítico viene dado por las tablas. El valor calculado viene dado por las fórmulas, como teníamos en la clase anterior, que era el numerador sobre el denominador al cuadrado, ¿recuerdan? Ya, entonces aquí se va a ocupar otro tipo de fórmula porque como tenemos aquí ya más de 2 poblaciones, se debe ocupar otro procedimiento, que eso ya les voy a pasar a continuación a explicar. Ya, pero primero, para determinar lo que viene siendo el valor de las tablas o el valor crítico, primero tienen que hacer esto. Se debe determinar los grados de libertad del numerador y denominador. Igualito que en el cuando eran 2 poblaciones. Ya. Para el numerador, que le vamos a denominar GLN, grados de libertad del numerador, se debe contar el número total, el número de grupos totales. ¿A qué me refiero con grupos? Aquí pueden decir grupos o poblaciones. Ya, por esta ocasión, a esto le voy a llamar el grupo 1 o población 1, grupo 2 o población 2, grupo 3 o población 3, grupo 4 o población 4. ¿Cuántos grupos tengo? Como pueden ver, aquí tengo 4, ya. Entonces, por eso aquí les puse máquina 1, 2, 3 y 4. Ya, tienen que contar ahí cuántos grupos tienen y le restan 1, ¿ya? Y como pueden ver, aquí está la fórmula. Es más, aquí falta ponerles un pequeño paso más para que se entienda un poco mejor. Ya. Ya. N. N mayúsculas vamos a denominarle como el número de grupos. Ya, aquí incluso tienen aquí el ejemplo. Este es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Entonces, ¿cuántos grupos tengo? 4. Menos 1, 3. Ya. Esto va a ser mis grados de libertad para el numerador. Ya. Lo mismo ahora para el denominador. Debo aplicar la siguiente, para determinar los grados de libertad del denominador, que le vamos a denominar GLD. Van a hacerlo de la siguiente forma. Primero, se debe contar el número de filas que tienen. Aquí, ¿cuántas filas tienen? Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente, esta no va a contar porque esta solo es información de cada cosa. Esto no le deben de contar, solo desde aquí, desde donde me empieza a mostrar valores numéricos, desde ahí cuentan las filas. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Tengo 7 filas. ¿Ya? Y deben aplicar la siguiente fórmula. ¿Ya? Así mismo les voy a poner para que se entiendan mejor. Así. Ya. Ya. Recuerden, n minúscula es el número de muestras que yo tengo. Es decir, en este caso tengo 7 muestras por población. Ya, por eso le pongo n minúscula. Ya, 7 menos 1. Y eso le debo multiplicar por el número de grupos. ¿Ya? Y eso, ¿ya? Entonces quedaría la fórmula de la siguiente, quedaría la fórmula de la siguiente manera. N minúscula menos 1 que multiplica a n mayúscula. Entonces, aquí, ¿cuántos días tengo? Tengo 7.
Entonces aquí le reemplazo 7, este 1 va igual y n mayúscula ya vimos que era 4. Entonces 7 menos 1, 6. 6 por 4, 24, ¿ya? Y tengo los grados de libertad del denominador, ¿ya? Y lo siguiente, se utiliza la tabla de la distribución F dependiendo del nivel de significancia, es decir, el alfa, ¿ya? Entonces, para ello, y la semana anterior también les había mencionado sobre esta tablita de aquí, mejor dicho, sobre este link les había compartido, que aquí están las distintas tablas. Claro que ustedes pueden encontrar estas tablas al final en la sección de anexos del libro, pero yo les comparto con todo también esto, porque pueden ocupar tanto lo del libro como esto. Los resultados van a ser los mismos, ya. Entonces, a esto me refería. Tabla de Fisher y aquí con el alfa que ustedes estén determinando. Como en este caso el alfa yo tenía 0.05, debo utilizar esta tabla. Si mi alfa lo hubiera tenido, digamos, del 0,01, yo utilizaría esta tabla, ¿ya? Ya, listo. Entonces esa es la tabla que yo debo utilizar. Y para eso me sirven los grados de libertad del numerador y del denominador. Ya, ¿cuántos tenía yo en el numerador? Tenía 3, ya. Y en el denominador, 24, ya. Entonces ustedes deben proseguir de la siguiente manera. Esto de acá es el numerador y esto de acá es el denominador. ¿Cuántos tenía? Tenía 3, 1, 2, 3, ya. Y de ahí tenía que bajar hasta el 24, ya. Más o menos aquí, ya. Y mi intersección me dice que es 3.01. Más ahí les voy a agrandar un poco más. 3, de aquí tengo que bajar hasta el 24, 3.01, ya. ¿Ya? Y es más, aquí también les especifiqué. Ya, entonces aquí dice, ubica los grados de libertad del numerador en la parte superior y grados de libertad del denominador en la parte izquierda. Entonces aquí, mire, aquí se ubican en el numerador, se ubica en la parte de arriba y el denominador se ubica en la parte izquierda. La intersección 3.01. ¿Ya? Ese es mi valor crítico. Ya, con eso ya calculé el valor crítico. Ahora vamos ahora vamos a calcular el valor calculado, es decir, el que se obtenía a través de la fórmula. Ya. Y para ello necesitan hacer los siguientes cálculos. Primero, necesitan calcular la media de cada grupo, o el X techo, o el promedio, como se ha venido explicando a lo largo de estas clases. Ya. ¿Cómo calculan ustedes el promedio? Fácil. Suman este más este más este más este más este más este más este. Ya, por eso dice. El X techo 1 es la sumatoria de todos estos elementos dividido por el número de elementos, es decir, n. Aquí tengo 7. Sería sumas este más este más este más este más este más este más este dividido para 7 me da 2,57. Ya. Y este va a ser el promedio número 1. Ya. Para el promedio número 2, lo mismo. Suman esto, dividen para 7 y ya les da el promedio 2. Lo mismo para el 3 y lo mismo para el 4. ¿Ya? Con eso obtienen las medias. Ya, ahora ustedes, aparte de obtener la media de cada grupo, necesitan determinar la media del total, o sea, la media total. ¿Cómo lo hacen? Primero, ¿cuántos grupos tienen? 1, 2, 3, 4. Entonces, recuerden, serían número de grupos o como se ha venido denominando, n. Eso quedamos que íbamos a definirles ahora los grupos con la n mayúscula. Entonces tenemos 4 grupos y sumamos el promedio 1 más el promedio 2 más el promedio 3 más el promedio 4, dividimos para n y nos da esto. ¿Ya? Y así obtenemos el promedio total. ¿Ya? Ya. Ahora, lo que deben hacer es aplicar la suma de cuadrados totales, que se le va a denominar como SS total. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Para ello, me voy a deslizar aquí, porque esto sí ya todos estos archivos de Excel y este Word les voy a pasar para que ustedes lo puedan revisar también desde sus casas. Ya. Ahora, ¿cómo yo calculo el SS total? Está justo en la parte de acá. Miren, para ello deben hacerlo de la siguiente manera. X menos
el XT, que vendría siendo el X total. Recuerde que el X total era sumar este, dividir para 4, y aquí tengo el XT hecho total, ¿ya? Entonces, por eso es más fácil que estos ejercicios los desarrollen aquí en Excel, porque si los hacen ustedes así a mano, pueden cometer errores. Ya, por eso desde aquí en adelante les voy a pasar a explicar los cálculos en lo que viene siendo el Excel y el procedimiento en el Word. Ya. Bueno, entonces, ya. Entonces aquí deben hacer lo siguiente. Esto es la sumatoria de todos estos números de aquí. Me da esto, 5.54. Ya. ¿A qué se refiere este X menos XT? Bueno, el XT ya vimos que es este de acá. Pero esta X, ¿de dónde yo saco esa X? Ya, es fácil. Esta X es este elemento de acá. Entonces yo debo poner 3.5 menos 2,36, lo que me salga al cuadrado, que es lo que se está haciendo. Eh, ya, mire, ahí está. ¿Ven? Estoy tomando el primer valor, el valor del día lunes, le estoy restando este 2,36, lo que me salga, le estoy elevando al cuadrado. Ya, y ese valor le estoy seteando yo en la parte de acá. Ya. Entonces, así mismo debería hacerlo con el segundo. Tomar el segundo valor de aquí, restarle esto de acá, lo que me salga al cuadrado, y ese valor lo seteo aquí. Lo mismo con el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ya. Una vez que tenga todos estos valores, lo que deben hacer es sumarlos todos estos y lo ponen justo en la parte de acá. Ya, igualito como decía acá el Excel. Aplican las sumatorias, es decir, este más este más este más este más este más este más este, acá. Ya. Lo mismo, esto fue para la máquina 1 o para el grupo 1. Esto es para el grupo 2, para el grupo 3 y para el grupo 4. Ya. Entonces, lo mismo. Entonces, yo para esto debo hacerlo de la siguiente manera. Mire. Ya. Estoy tomando el primer elemento del grupo 2, le estoy restando el X total y lo que me salga le estoy elevando al cuadrado. Ya. Ahí tengo ese valor. ¿Ya? Lo mismo le hago con este, es decir, tomar el segundo elemento de acá, restarle esto de acá, lo que me salga al cuadrado, y ese valor le seteo acá. Lo mismo, el tercer valor, le resto esto, lo que me salga al cuadrado, y eso lo pongo acá. Entonces, lo mismo tengo que hacer con todos estos valores de acá, ¿ya? Y obtengo ya la segunda sumatoria del grupo número 2, que es 5,75. Al sumar, recuerden, es este más este más este más este más este más este más este, y da esto. Ya. Para el grupo 3, lo mismo. Lo mismo. Tengo aquí el tercer valor, que está ubicado en la parte de acá arriba. Este, 2 menos 2,36. Lo que me salga ahí, le elevo al cuadrado y ese resultado lo pongo aquí. ¿Ya? Aquí, como ven, toditos son 2, 2, 2, 2, 2. Por eso aquí todos son 0.13, 0.13, 0.13. Sumo todos estos y me da que es 0,89. Ya. Ya, aquí les quiero aclarar una pequeña inquietud. Ya, aquí yo estoy trabajando con 2 decimales para que porque por lo general eso depende de los ingenieros, algunos les exigen trabajar con 3, 4 decimales, pero con que ustedes trabajen con 2 decimales es más que suficiente para, pero eso les repito, eso para mí está bien que ustedes trabajen con 2 decimales, pero va a haber ingenieros que les van a exigir que trabajen con más decimales. Pero para mí está bien que trabajen con 2 decimales. No es que en todos me van a dar solo 2 decimales. Yo redondeé esos valores para que me den 2 decimales. Ya, eso nomás quería aclararles. No siempre les va a dar 2 decimales. Ya. Y por último tenemos aquí el grupo 4, que aplicamos exactamente lo mismo. El primer elemento menos el X total. Lo que me salga, le elevo al cuadrado, seteado aquí. Ya. Lo mismo hago con todos estos y aquí tengo este valor, 4,25. Ya. Ahora, ¿cómo yo calculo el SS total? Si se deslizan en la parte de acá, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Que debo yo
aplicar la sumatoria del grupo 1 más el grupo 2 más el grupo 3 más el grupo 4 más el grupo... bueno, es que aquí está haciendo de elemento en elemento. Es decir, todos estos de aquí pertenecen al grupo 1. Pero lo más fácil que ustedes lo pueden hacer es lo siguiente. Ya tienen las sumatorias por grupos. Para calcular esto, lo que tienen que hacer es sumar este, más este, más este, más este. ¿Ya? Entonces suman 5,54 más 5,25 más 0,89 más 4,25. El resultado lo ponen acá y ese va a ser el SS total. ¿Ya? Listo. Ahora se van a deslizar a la parte de acá. Mire, esto era para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3, para el grupo 4. Lo mismo, esto de aquí va correspondiente al grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Para esto se debe aplicar casi la misma lógica, solo va a cambiar un pequeño valor. Miren, aquí dice x techo 1. ¿Cuál es mi x techo 1? Mi promedio de 1. Es este de acá. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo. Miren. Entonces, miren, aquí el primer elemento menos el promedio. El primer promedio le restan eso, elevan al cuadrado y lo que le salga se estén aquí. Ya, entonces así mismo, el segundo elemento menos este promedio, lo que salga al cuadrado, se setean aquí, así mismo. El tercer elemento, este 2, menos el 2,57, lo que le salga al cuadrado y lo setean aquí, ¿ya? Entonces así van a ser de uno en uno en uno hasta igualito como se hizo acá. Entonces una vez que ya tienen todo esto, tienen que sumar todos estos valores y los setean acá, ¿ya? Ahora, para el segundo grupo hago casi lo mismo. Mire, entonces aquí tengo el primer elemento del segundo grupo, ahora le resto con el x2, el x techo 2 o el promedio 2. Lo que me salga, le elevo al cuadrado y le seteo acá. Como ven, eso es lo único que cambia. Para este caso sería el x3. Y aquí está. 2 menos 2, 0. 0 al cuadrado, 0. Por eso, como todos estos valores de aquí son 2 y el promedio viene siendo 2, por eso es que aquí se setea todo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Y aquí, y por último tenemos el grupo 4, el que es exactamente la misma lógica. Tengo aquí el primer elemento menos el promedio número 4 y lo que me salga en eso le elevo al cuadrado y pongo acá. Ya. Eso lo hago con todos los elementos. Aplico la sumatoria, es decir, sumo este más este más este más este más este más este más este y coloco ese resultado acá. Ya. Entonces aquí tengo la sumatoria de estos, sumatoria de estos, sumatoria de estos, sumatoria de estos. Para calcular el SSE, lo que tienen que hacer es sumar esto, más esto, más esto, más esto. ¿Ya? Entonces, al sumar todos estos, colocan ese valor acá. Ya. Así vamos acá con el... ¿Qué representa el SSE? ¿Qué significa Ya. Sí, SSE? a eso mismo ese mismo iba a ir. Es la suma de errores al cuadrado. Sí, como les decía, todos esos conceptos están aquí en el Word. Y aquí en el Excel solo están los procedimientos matemáticos. Por eso les dije, los procedimientos matemáticos les voy a explicar aquí en el Excel y, y el desarrollo se les va a explicar aquí en el Word. ¿Ya? Entonces, aquí ya tienen el promedio 1, más el promedio 2, más el promedio 3, más el promedio 4. Le suman todos esos y tienen 15,14, que es la suma de errores al cuadrado o SSE. Ya. Y aquí está una captura justo de eso, de cómo se obtiene el SSE, que ya les acabé de explicar. Ya, ya, ya. Ahora, no confundan el SS total con el SST. Ya, o sea, eso vendría siendo como una sumatoria total. Eso ustedes lo tienen, es que los dos prácticamente se llaman igual, por eso le puse así, pero vamos a ponerle, vamos a decirle por esta ocasión que esta es la sumatoria, como, sumatoria de cuadrados totales, ¿ya?
Y ¿cómo se calcula el SST? Se calcula de la siguiente manera. El SS total menos el SSE. ¿Cómo calculaba el SS total? Vamos acá. Este es el SS total. Sería esto menos esto. Así calculo el SST, que está acá. Mire. ¿Ya? Ahí está. Es este elemento menos el K26, que es este elemento de acá. ¿Ya? Tengo aquí el SS total. Ya. Ya. Ahora las medias cuadráticas. Para esto necesitan ustedes llegar todas estas fórmulas sirven para llegar a lo que viene siendo las medias cuadráticas, tanto del numerador como el denominador. Miren, y aquí llegamos justo a la fórmula que se vio en la clase anterior. Si la recuerdan, que era el numerador sobre el denominador, y aquí tengo mi F, ¿ya? Entonces, por eso es necesario que calculen ustedes todo esto. Ya tienen el SST, que es y lo único que tendría que hacer es reemplazar los valores. SST es 1,29. GLN, recuerden, grados de libertad del numerador para 3. 1,29 para 3, 0,43. ¿Ya? Y lo mismo el MC, la media, esta media cuadrática del denominador, lo hacen de la siguiente manera. SSE, aquí ya no el SST. Miren, el SSE. ¿Cuál era el SSE? Era este 15,14. 15,14 para los grados de libertad del denominador. ¿Cuál era el valor que yo tenía? Era 24. Entonces, 15,14 para 24 es 0,63. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que ustedes ya tienen el MST y el MC, que recuerden son medias cuadráticas, ya pasan ya a aplicar lo que viene siendo la fórmula de Fisher, ya, que es el MST sobre el MSE, 0,43 sobre 0,63. Hacen esa operación y les da que el valor F es el siguiente, 0,68. Lo mismo está aquí. Ya, entonces el SST, el MC, que es 3 dividido para 1,29, ¿ya? Y el otro, el MC, que es el 15,14 para 24, ya, esto. Y por último el F, que es este dividido para este, ¿ya? 0,68. Este viene siendo mi valor calculado, ¿ya? Ya. Lo que tienen ahora, como ustedes ya determinaron lo que viene siendo el valor crítico y el valor calculado, como siempre, deben ustedes hacer el grafiquito. Entonces aquí está el plano cartesiano, hacen aquí la curva, ya. El valor crítico, ¿cuánto me dio? 3,01, como se vio justo en la parte de acá. Aquí está, 3,01. Recuerden de la intersección. Ya. Y ¿cuánto me dio mi valor calculado? 0,68, ¿ya? Que está justo en que es lo que se calculó con todo el Excel, ¿ya? Y entonces recuerden, todo lo que está a la derecha siempre va a ser así. Todo lo que está a la derecha es mi zona de rechazo, ¿ya? Aquí no va a haber zonas a la izquierda. Siempre todas van a ser todo lo que esté siempre a la derecha del valor crítico va a ser zona de rechazo. Ya, todo lo que esté a la izquierda del valor crítico va a ser mi zona de no rechazo. Ya, entonces como mi valor calculado era 0,68, sí, ¿qué pasó, estimado? Perdón. Ajá, Supuestamente, bueno, aquí son porque hay, ¿cómo se diría? Algunos datos, ¿verdad? ajá, Pero cuando nosotros hacíamos la campana de Gauss, siempre salían dos colas. ujú, Entonces, aquí en este caso veo que solo le está haciendo una sola zona de rechazo. exacto, No sí, se hacen de doble cola. no, todos estos ejercicios son así. O sea, esto sí le calcula el programa. Claro que debería ser una prueba de dos colas, pero para fines matemáticos y claro, porque esto también les tienen que tomar si les toman esto en alguna prueba, ustedes no van a poner la otra cola desde aquí, porque esto, les digo, la segunda cola sí es cierto que aquí se debe colocar, pero eso ya se calcula con programas más,
que estén enfocados más, que sean más matemáticos. Pero Hablo, para calcular este tipo de ejercicios, basta con que lo hagan de la siguiente manera. Para este sobre, caso, solo van a tener una sola cola. perdón, doctor. Ujú, Mi duda era más por el punto, para coger el punto crítico. ujú. Nosotros ocupamos el 0,05, ¿no es cierto? Que estaba cogido el 5%. Exacto. Ajá, Solo le cogemos del 5%, no le dividimos para las dos colas. ujú. Sí, para Ya, este caso no. ya. Para este tipo de Gracias, doctor. ejercicios no. Ya, listo. ¿Ya? Entonces una vez que ya tienen acá, entonces aquí tienen, recuerden que esta es la zona de rechazo. Ya, esta es la zona de no rechazo. Entonces se ubica en la parte de acá. Como ven, el 0,68 cae en la zona de no rechazo. ¿Qué se hacía cuando, no cuando caía en la zona de no rechazo? Entonces, que yo acepto la hipótesis nula como alternativa, como la hipótesis nula como conclusión. Entonces, ustedes deberían deslizarse justo acá. Como cayó en mi zona de no rechazo, deben hacer lo siguiente. ¿Ya? Esto. ¿Ya? Y se quedan con esta respuesta de acá. ¿Ya? La producción por semana de las máquinas es similar. Listo. Ya. Entonces así deberían, bueno, esto le voy a quitar para que no se confundan. Y por último, ¿qué deberían hacer? Es ya proponer una conclusión. Como dice aquí, H sub 0 no se rechaza porque aquí cayó en la zona de no rechazo. Ya. ¿Y qué se concluye? En base a los datos proporcionados por el enunciado, se puede concluir que la producción por semana de las máquinas es similar. Y listo, ya. Entonces, así ustedes desarrollarían este tipo de ejercicios. Aquí yo he tratado de hacerle lo más comprensible para que no se confundan, porque si ven que el procedimiento sí es un poquito amplio en comparación a la prueba de con dos muestras, ¿ya? Entonces, una vez más les repito, yo les voy a compartir tanto este archivo Excel como este archivo Word para que ustedes puedan verificar este procedimiento de acá. Y ya, bueno, esto era lo que tenía que exponerles en el día de hoy. Les agradezco una